Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Bueno estar acá una vez más. Viernes de estudio. El día de hoy estaremos tocando el libro de Hebreos, capítulo 12. Continuamos donde nos quedamos la semana pasada, del verso 12 en adelante. Vamos a terminar este capítulo 12 de Hebreos. Del 12 al 29, para ser exactos, es lo que estaremos tocando el día de hoy, ¿no? Así que cada uno de ustedes, bienvenidos. Gracias por su fidelidad. Y más que todo por el deseo de seguir conociendo y creciendo en el conocimiento de esta palabra de Dios. Y pues hay que rogarle al Señor que nos ayude a que no seamos solo oidores, sino que también hacedores de su palabra, ¿no? Estamos aprendiendo bastante, estamos conociendo, pero tenemos una responsabilidad que es llevar a la práctica todo aquello que estamos aprendiendo acá, ¿no? Así que el día de hoy continuaremos con el capítulo 12, verso 12 al 29. Solo otra vez mi esposa tiene la molestia en su garganta, ha perdido parte de su voz, así que ténganla en sus oraciones. Está dándole un descansito a su garganta para que se recupere pronto. Es la forma, así que ténganla en sus oraciones. Y téngannos paciencia. Por eso no estamos saliendo en vivo, sino que estamos grabando para que quede ya sentado ahí el video en el canal para la hora que es necesario abrir nuestras Biblias cada viernes, que es a las 7. Así que cierra ahí tus ojos donde estás sentado y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este estudio. Padre, te damos gracias por la oportunidad constante, la oportunidad que no se ha detenido, la oportunidad que está vigente de acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nos muestras el camino, nos das la dirección. A través de ella los retos a nuestra vida espiritual se presentan, Señor, y te pedimos que ahí también tu mano fortalezca, tu mano de sabiduría, tu mano nos ayude a poder cumplir las exigencias de tu verdad. Queremos ser aquellos hijos amados en los cuales tú te complaces, Señor. Queremos ser el siervo fiel, el que tú invitas a entrar al reposo. Queremos ser aquel siervo que no tiene nada de qué avergonzarse. Queremos llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Queremos que la obra que tú has iniciado se termine y queremos ser parte del trabajo, Señor. Así que ayúdanos. Ayúdanos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, sacrificando todo lo necesario para que tu verdad sea la que reine y dirija cada uno de nuestros pasos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestros ideales. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que a los que se están conectando, ya se conectaron, bendiciones. Y Hebreos capítulo 12, verso 2, usted recordará la semana pasada nosotros estuvimos tocando este punto de la disciplina, ¿no? Y no como el castigo de parte de Dios porque has pecado, sino que parte de la formación espiritual del creyente como hijo, ¿no? Como barro en las manos del alfarero, por ahí va la idea, ¿no? Y había una exhortación, el capítulo 11 y capítulo 12 van muy de la mano, todo el libro va muy de la mano, es el mismo escritor, es el mismo libro, es la misma audiencia, pero capítulo 11 y capítulo 12 es un complemento muy bonito, ¿no? Así que en el capítulo 11, Hebreos se encargó de decirnos nos puso ejemplos de las vidas de aquellas personas en el Antiguo Testamento que por tener fe alcanzaron grandes reinos, conquistaron reinos, alcanzaron grandes metas para la gloria del Señor, pero nos daba a entender de que esta fe es un camino que debemos recorrer, y no debemos detenernos, debemos seguir avanzando. No se trata simplemente de empezar el camino, sino que se trata de terminar el camino, ¿no? Y se supone que vayamos incrementando nuestra fe, nuestra santidad, nuestra obediencia, todo eso durante pasamos esta vereda de la fe, si pudiéramos presentarla de esa manera, ¿no? Y entonces el capítulo 11 nos mostró esta cantidad de personas que dieron testimonio de una fe, ¿ok? Luego nos presentó a Jesucristo dando testimonio de esa fe. Y después nos puso a nosotros el reto que nosotros ahora teníamos que dar testimonio de esa fe.
Y la forma en que lo presentaba es como que si estuviéramos en una carrera, ¿no? Vamos en una carrera y hay un público que está viendo cómo nos desempeñamos en la carrera, ¿no? Y pudiera ser ese público los personajes del capítulo 11. La idea es de que debemos nosotros, así como ellos, correr esta carrera de la fe. En ese mismo pensamiento, en ese mismo contexto, continuamos versos 12 al 29, ¿no? Mira lo que dice el verso 12, y aquí del 12 al 17, el escritor nos habla o nos exhorta a esforzarnos en esta carrera, a mantenernos firmes, pero también nos exhorta a la unidad. Mira lo que dice: por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Recuerda, vas en esta carrera de la fe donde se supone que no debes echarte para atrás, sino que tenemos que ir para adelante. Y entonces el escritor dice, pues si hay manos caídas y rodillas paralizadas, esto es idea de aquel que ya se cansó en la carrera o aquel que se detuvo para descansar y ya no quiso avanzar. Está diciendo, no, échale ganas, sigue avanzando, levanta esas manos que están caídas y esas rodillas que están paralizadas, pues que se comiencen a mover una vez más. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Está dando esta idea de ir caminando o en esta carrera o en esta maratón, como nos lo había presentado al inicio del capítulo, ¿no? Y de ahí dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿no? Haced sendas derechas, dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y muchas veces pudiéramos creer de que se está refiriendo a un individuo, a la persona como individuo, aquellas partes en tu vida que son negativas, aquellas partes que son débiles, que se enderecen. En cierto sentido sí, pero aquí el escritor está dando un contexto integral, está hablándole a toda la congregación, a toda la comunidad de fe. Lo que nos está exhortando es de que caminemos en esta senda de la fe. Y en este grupo que vamos avanzando en la fe, también existen hermanos que son un poco débiles, a los cuales tendremos que extenderle la mano para continuar el camino juntos, ¿no? Y esa es la idea de este verso 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No está hablando de pecado, sino que está hablando de ciertas limitaciones, donde como iglesia tenemos que apoyarnos el uno al otro. Pues el verso 14 viene con esta idea de unidad y dice, seguid la paz con todos, ¿no? Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, ¿no? La santidad es esta idea de separación, esta idea de que no pertenecemos al mundo, de que hemos sido llamados, hemos sido elegidos. Si tú sigues este canal, los últimos 2 miércoles tocamos el tema de la elección, esta elección divina, ¿no? Y en ese sentido, este verso 14 lo pudiéramos poner en esa idea cuando habla de la santidad. Debemos nosotros seguir la santidad, practicar la santidad, buscar la santidad, amar la santidad, ver de qué manera podemos santificarnos cada día más. Ya hemos sido apartados, así que nuestra tarea es cortar totalmente la relación con el mundo y mantenernos en una completa santidad, ¿no? Y buscar la paz. Aquí nos está empujando esta armonía social en nuestra comunidad de fe. Por eso les decía que del 12 al 16 nos está hablando, al 17, mejor dicho, nos está hablando de esforzarnos, pero también nos está hablando de buscar la unidad en nuestra comunidad como cristianos, en nuestra comunidad de fe, ¿no? Pudiéramos aplicarlo a nuestra congregación, pero también debemos darle el contexto más amplio. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, todo aquel que es cristiano bajo este cielo, ¿no? Verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Y ahora nos está hablando de ya nos tocó el punto de la santidad y entonces nos dice que la falta de santidad, verso 15, la falta de santidad
puede contagiarse, es contagiosa, puede contaminar a los demás. Dice que si pudiéramos tener alguna raíz de amargura, eso va en contra de la santidad, estamos apartados, recuerda, ¿no? Eso pudiera estorbar, dice, y por ella muchos sean contaminados. Está buscando el escritor de Hebreos meternos en esta mentalidad de comunidad donde lo que yo hago está afectando de una forma positiva o de una forma negativa a la comunidad de fe. No hay tal cosa, mis hermanos, de que yo peco y no le afecta a nadie, solamente a mí. No hay tal cosa de que yo voy en contra de la voluntad de Dios y no lastimó a mi comunidad de fe. No, sí, los hermanos en la fe fueron de una o de otra forma también afectados por el pecado que hemos cometido. Por eso la importancia, mis hermanos, de buscar el perdón de parte de Dios por nuestros pecados y buscar la forma de solucionar aquello que dañamos a consecuencia de nuestro pecado, porque eso afecta a nuestra comunidad de fe. Eso es bien interesante porque nos pone un peso mucho mayor. A nosotros se nos hace muy fácil pecar e ir con Dios y decir, Dios mío, perdona mi pecado porque te fallé, y como que si fuera un asunto nada más entre él y yo, ¿no? Pero lo damos por muy fácil porque a Dios no lo vemos, no es este personaje visible al que yo le tengo que dar la cara y de pronto me da vergüenza porque lo tengo delante de mí visiblemente. Está en nosotros, sí, pero visiblemente no. En cambio, cuando nos pone el escritor de Hebreos a que la comunidad de fe, ¿no?, es aquella a la que nosotros debemos también fidelidad en cuanto a nuestra santidad para no contaminarles también a ellos o no afectarles a consecuencia de nuestro pecado, nos pone un peso mayor. Entonces, esto nos está empujando a esta unidad y a esta armonía como cristianos que debemos practicar, ¿no? Puede contaminar a los demás. Y luego nos da un ejemplo, verso 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Tú te recordarás, Esaú, el hermano de Jacob, en una ocasión tenía mucha hambre, llega con mucha hambre a la casa. Jacob, aprovechando la situación y las circunstancias, él es el que estaba haciendo una comida, una sopa de lentejas, qué sé yo, y entonces Esaú le pide de comer y dice, ay, como cuando decimos, me estoy muriendo de hambre, ¿no? Esaú llega con un hambre terrible y Jacob le dice, bueno, te doy de comer, pero si me das tu primogenitura, ¿no? Y ahí hacen el trato. La primogenitura en el Antiguo Testamento es designio de Dios, quién nacía primero, quién nacía segundo y todavía, ¿no? Ese es designio de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento vemos la cultura del Antiguo Testamento de que el que nacía primero se quedaba con la mayor parte de la herencia, ¿no? A eso es a lo que le dio la espalda Esaú, a eso es a lo que le dijo no. No solamente le dijo no quiero la herencia, sino que también le dio poca importancia al designio de Dios en la posición que le había puesto para nacer, ¿no? Y entonces ahí es donde la Escritura le llama profano, ¿no? Porque su posición era algo sagrado, algo dado por Dios, ¿no? Entonces el escritor de Hebreos dice, bueno, Esaú fue un profano, vendió por un poco de comida su primogenitura, ¿no? Interesante que esto lo presenta Hebreos después de haber dicho de que debemos vivir en santidad y de que no debemos tener nosotros alguna raíz de amargura en nosotros. Mira lo que dice el verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, ¿no? Llegó el momento en que Esaú se dio cuenta del tremendo error que había cometido, de la tremenda falta que había cometido, quiso arreglarla, pero ya era demasiado tarde para arreglarla. Y este ejemplo es muy puntual que nos trae el escritor de Hebreos, porque
el escritor de Hebreos ya nos ha dicho de que no perdamos la oportunidad de tener esta relación con Dios a través del perdón y el arrepentimiento, donde Cristo puede limpiarnos de nuestros pecados y restaurar o hacer esta relación entre Dios y nosotros. Y está presentando este mensaje con un sentido de urgencia y está diciendo, hey, pónganse las pilas, no pierdan la oportunidad, no pierdan el enfoque. Si ya están caminando, continúen, no se detengan a descansar, sigan avanzando porque este camino todavía no ha terminado. Y en ese contexto es de que nos está presentando ahora Esaú. Mira lo que le pasó a Esaú, ¿no? Esaú llegó el momento en que negó esto que Dios le había dado, pero ya cuando se dio cuenta de su negativa y se dio cuenta del error que había cometido, quiso arreglar el problema, pero ya era demasiado tarde. Lo que el escritor de Hebreos nos quiere comunicar es de que hoy tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos para entablar, reforzar y mantener esta relación con Dios. No vaya a ser que llegue un día y sea demasiado tarde. Mira lo que dice el 17. Fue desechado, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, ¿no? Interesante ejemplo que nos pone acá el escritor de Hebreos. La incapacidad de Esaú para ver las cosas espirituales de parte de Dios y solamente enfocarse en las necesidades terrenales y urgentes, esa incapacidad no le permitió alcanzar todo lo que Dios pudiera haber tenido para él. Esa incapacidad. Y en esa misma idea se nos presenta hoy la situación en la que vivimos. Si nosotros somos incapaces de ver la bendición de Dios al darnos la salvación, si somos incapaces de percibir la gracia y la misericordia de Dios cuando nos está mostrando este camino de salvación y la oportunidad con la puerta abierta para que confiadamente entremos, si nosotros desperdiciamos la oportunidad, ya no va a haber otra chance. Es lo que el escritor de Hebreos nos ha venido diciendo de varias formas y ahora nos lo presenta con el ejemplo de Esaú. Alguien que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, quiso arreglarlo, pero ya era demasiado tarde. Y en ese sentido nos dijo a nosotros, asegúrense de que no tengan alguna raíz de amargura, ¿no? No vaya a ser que tengamos nosotros alguna raíz de amargura en nuestro corazón y cuando queramos arreglar el asunto ya sea demasiado tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hayamos contaminado a muchos. Por eso nos exhortó a la santidad y nos recordó que sin la santidad nadie va a ver al Señor, ¿no? Verso 18, ¿no? Así que hay que aprovechar la oportunidad que tenemos el día de hoy. Verso 18 al 24, ¿no? Aquí el escritor presenta los dos pactos y nos lo presenta como en dos montes diferentes, ¿no? El monte Sinaí y el monte de Sión, ¿no? El monte Sinaí es este monte físico y el monte Sión es la expresión poética de este lugar donde Dios gobierna, ¿no? Y entonces el escritor juega con esas dos ideas para presentarnos que la mirada en lo terrenal no se compara en nada a la mirada a lo celestial y que nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro esfuerzo, todo nuestro ser debe estar puesto en esta idea divina y celestial. La dirección, que no nos ocurra el problema o el pecado que le sucedió a Esaú, incapaces de ver lo espiritual y por eso se perdió algo muy valioso y que ya no se puede recuperar, ¿no? Ok, verso 18. No os habéis acercado al monte que se podía palpar. O sea, ¿por qué razón debiéramos nosotros mantenernos unidos? ¿Por qué razón debiéramos apoyarnos los unos a los otros para seguir avanzando en este camino de la fe? ¿Por qué razón nosotros debiéramos esforzarnos, levantar las rodillas paralizadas, levantar las manos caídas? ¿Por qué debiéramos estar buscando la santidad? ¿Por qué debiéramos nosotros estar buscando la paz? ¿Por qué debiéramos esforzarnos para que lo cojo no se salga del camino? Lo que nos decían los versos anteriores. Y dice, bueno, lo que pasa es que a lo que tú te acercaste, dice el verso 18, no fue a cualquier cosa. Mira el verso 18. No os habéis acercado
O sea que nosotros, hablando de la era de Jesucristo, ¿no? No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y estoy temblando, ¿no? Verso 18 al 21. Nos presenta las imágenes que tú y yo hemos leído en el Antiguo Testamento. Aquellas imágenes donde Moisés sube al monte, donde Dios le dice a Moisés: tienes que subir, y Moisés hablaba con Dios. Pero cuando Dios se manifestaba en ese monte, habían truenos, habían rayos, habían sonidos de trompeta, había fuego, ¿no? E incluso estaba la ley, lo que nos está diciendo aquí. La regla es que nadie se acerque al monte porque va a morir. Nadie se acerque al monte porque puede acabar sus días. Ni siquiera un animal se puede acercar al monte porque también va a perder la vida, ¿no? Y a ese monte de mucho drama, ese monte de muchas cosas visibles, ese monte que asustaba, ese monte que daba miedo. Ellos dicen que se espanta. Moisés dice: estoy espantado y estoy temblando, ¿no? O sea, el acercarse a la presencia de Dios en ese monte era algo que causaba mucho miedo, algo que causaba terror, algo que asustaba, algo qué sé yo, a lo que el escritor de Hebreos nos está haciendo la comparación, ¿no? Por ahí se oye una marimbita, así que es por ahí algo sonando, ¿no? No os habéis acercado al monte que se podía palpar, hablando de algo terrenal. Ardía en fuego, había oscuridad, había tinieblas, había tempestad, sonido de trompeta, voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea que la escena de aquellos que vivieron dijeron: esto es terrible, esto no es algo grato, esto no es algo bonito, esto no es algo amable. Verso 20, no podían soportar lo que se ordenaba. Era aquello que salía de ese monte, era algo que inquietaba, que asustaba y que ponía pánico en el corazón del que lo veía. Y el escritor dice: ustedes no se acercaron a eso. Mira lo que dice el verso 22. Ustedes se acercaron a algo todavía mucho más sublime. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad, y comienza a dar este tipo de poesía refiriéndose a este lugar de donde Dios gobierna, la promesa donde Dios gobernará al mundo entero, ¿no? Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que el escritor está haciendo esta comparación? Ustedes no se acercaron a algo físico, sino que se acercaron a algo espiritual. ¿Okay? Por eso hay que esforzarse, por eso hay que echarle ganas, por eso hay que mantener la santidad, por eso hay que mantenerse fieles, por eso hay que mantenerse unidos, por eso hay que buscar la paz. ¿Por qué? Porque ustedes no se acercaron a algo físico, algo palpable. Ustedes se acercaron a algo mayor, algo sublime, algo mucho más grande, algo espiritual. Ustedes se acercaron a Sión, a la ciudad del Dios vivo. Ustedes se acercaron a Jerusalén, pero no la terrenal, sino la celestial. Y ustedes no se acercaron a cualquier persona, se acercaron a la compañía de muchos millares de ángeles. Está hablando en estos términos espirituales. Se acercaron a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, aquellos que ya han encontrado su salvación. Fuimos invitados, nos acercamos, entramos al grupo de aquellos que tienen la dicha y la gloria de estar en la presencia de Dios. Los del Antiguo Testamento no pudieron entrar a la presencia de Dios, tuvieron que estar lejos, y se acercaban, morían. Pero nosotros, dice Hebreos, nosotros nos hemos acercado. Y esto lo hemos hecho a través de la fe. La fe es la que nos ha ayudado a acercarnos a este ámbito espiritual, sobrenatural, que solo el creyente puede entender, que solamente el creyente puede valorar.
porque solo los espirituales, dice la Escritura, entienden las cosas espirituales, en cambio los carnales solamente las cosas carnales, o los naturales solamente las cosas carnales. Dice, no te acercaste, te habéis acercado, verso 22, al monte Sión. Esta idea poética del lugar donde Dios gobierna al mundo entero, ¿no? La ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Al Dios, el juez de todos. Se está diciendo, te acercaste a Dios mismo. Te acercaste a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿no? Nos vuelve a recordar a aquellos que han encontrado gracia delante de Dios y han sido metidos. A ese grupo, dice el escritor, nos hemos adherido nosotros también a través de la fe. Verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y entonces ahora menciona el escritor de que este es un asunto de un pacto. Nos hemos acercado a Jesús a través de la fe. ¿Y quién es Jesús? El intermediario en esta nueva relación de pacto con Dios. También nos hemos acercado, dice el verso 24, algo mucho más grande y más sublime, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, hablando de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la sangre de esta persona inocente que es mucho mayor que la sangre inocente de Abel. La sangre inocente de Cristo es la que limpia y quita todo pecado, la sangre de Abel no. Era inocente, pero no cumplía el propósito que la sangre de Cristo cumplió. Ahí, dice el escritor de Hebreos, se han acercado ustedes a través de la fe. Y entonces nos presenta esta imagen del Antiguo Testamento, de este monte Sinaí, donde no podían acercarse aquellos porque sus vidas corrían peligro. Y entonces ahora nos está diciendo de una forma interesante, a través de la fe, el creyente ahora puede entrar a la misma presencia de Dios sin correr ese peligro, sin tener ese miedo, porque las puertas de la gracia se han abierto, de la misericordia de Dios se han abierto, y ahora podemos pasar por esas puertas y llegar a la misma presencia del Dios, dice que es juez de todos, donde habitan los millares de ángeles, donde están los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. El monte de Sión. Nos hemos acercado ahí ¿a través de qué? A través de un mediador, Jesús. Y recuerda, estamos en un pacto totalmente diferente. Eso es lo grande que está presentando acá el escritor de Hebreos. Algo muy interesante para meditar. Porque todo esto es parte de la fe. Recuerda el tema, capítulo 11, está hablando de la fe. Cómo estos personajes del capítulo 11 dieron testimonio de que tenían una fe, no solo iniciando un camino, sino terminándolo. Y manteniéndose firmes, enfrentando crisis y dificultades y necesidades, pero siguiendo avanzando, confiados en que aquel que había hablado había dicho la verdad, y aquel que había prometido iba a cumplir, y aquel que dijo que iba a hacer, haría. Y esa promesa, esa palabra, esa verdad les mantuvo fuertes en el camino y avanzaron en ese camino de la fe, sin importar lo que se presentaba delante de ellos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ese es el camino de la fe. Por eso dijo, las rodillas que están frágiles, débiles, cansadas, sacúdanlas y enderécenlas, porque hay que seguir caminando. Fomenten la unidad, porque se van a necesitar los unos a los otros para seguir avanzando en este camino de la fe, porque no termina hoy, esto continúa. Esto no es de un rato nada más y ya. Recuerda, mi hermano, que algo que el escritor de Hebreos ha metido en nuestra mente y nuestro corazón a través de este estudio es de que la fe no es simplemente un acto emocional. La fe no es esto que de repente quise hacer
porque me nació, porque me emocioné, porque me gustó el ambiente, porque me gustó la gente, porque me gustó la iglesia, porque me llamó la atención el mensaje y emocionalmente avancé sin tomar en cuenta el costo que esto lleva. Y que cuando viene el primer golpe en la vida, pienso en retirarme, pienso en maldecir a Dios, pienso en decir Dios no funciona o qué sé yo. No, el escritor de Hebreos está diciendo, no, recuerda que no se trata de cómo iniciaste, se trata de terminar la carrera. Y mientras vas en la carrera, asegúrate de mantenerte fiel, viviendo en santidad y esforzándote constantemente. Porque de lo que estamos hablando no es de un monte terrenal. Estamos hablando de algo celestial. Porque no estamos hablando de algo que se puede palpar, sino que estamos hablando de algo más allá de lo tangible, más allá de lo que podemos ver o imaginar. Se trata de algo más sublime, se trata de la eternidad con Dios. Mira lo que dice el verso 25. Y aquí hay una advertencia, ya que nos ha dejado claros estos temas. Verso 25, mirad que no desechéis al que habla. Está hablando de aquel que ha hablado a tu corazón. No está hablando de él como el escritor. Ni está hablando de mí como el que está leyendo este pasaje ahorita. Está hablando de Cristo que ha hablado a tu corazón. No desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Verso 25 está diciendo, pon las antenitas bien alertas, porque darle la espalda a esta verdad, darle la espalda a esto que estamos aprendiendo el día de hoy, ignorarlo, hacerlo a un lado, incluso simplemente decir, bonito estudio, qué bien, y ya olvidarlo, dice el escritor de Hebreos, no, esta es una amonestación. Y si en el tiempo antiguo no hubo perdón para aquellos que desecharon la amonestación, ¿cuánto menos va a haber perdón para nosotros si desechamos esta amonestación? No por alguien terrenal, sino por alguien que la hace desde los cielos. Y este es Jesucristo. Desechar esta amonestación es desechar a Jesucristo, lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Desechar la oportunidad es darle la espalda a Cristo. Y él ya nos había mencionado que si nosotros pisoteáremos la sangre de Cristo, ya no podemos sacrificarlo otra vez para perdón de nuestros pecados. Ese es el pecado imperdonable, darle la espalda a Cristo. Porque hemos sido movidos por el Espíritu de Dios para aceptar a Cristo. Y si nosotros le diéramos la espalda, eso es lo que Cristo se refería cuando dijo el pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Mira lo que dice el verso 26. Hablando del que nos amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, hablando de allá en el monte Sinaí, cuando todo temblaba, cuando su solo hablar agitaba la tierra, infundía terror y miedo en aquellos que la escuchaban, y muchos no escuchaban la voz de Dios, lo que escuchaban eran truenos y veían relámpagos y veían fuego y sonido de trompeta, ¿no? La voz esa que conmovió la tierra, que sacudió la tierra, dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquellos en el desierto, en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, en Números, aquellos que estaban caminando por el desierto, vieron todas estas manifestaciones en una área geográfica limitada. El monte de Sión y parte allá en Egipto, cuando se vieron las plagas y todas las cosas que sucedieron. Sin embargo, lo que está diciendo el verso 26 es de que hay una promesa. Hay una promesa de que no solamente la tierra va a ser conmovida o agitada, sacudida, sino que también el cielo recibirá una sacudida. Interesante, verso 27. Y esta frase, dice el escritor de Hebreos, aún una vez
indica la remoción de las cosas movibles. O sea, esto de que él dijo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Esto de aún una vez, lo que quiere decir es de que hay cosas que se necesitan mover y por eso es necesario que se venga una sacudida. En otras palabras, está diciendo, hay cosas que todavía necesitan moverse. Hay cosas que todavía no son estables y eternas, necesitan sacudirse para que todo, dice, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Lo que está diciendo Hebreos es, una sacudida en la tierra y en el cielo provocará que las cosas que no están firmes comiencen a desaparecer y permanezcan solo las cosas que están firmes, las inconmovibles. Eso nos está exhortando, mis hermanos, a ser nosotros de los inconmovibles, de los que se mantienen firmes, de los que no desmayan en el camino, de los que se esfuerzan y echan para adelante, de los que ven al necesitado en su fe y le extendemos la mano para que juntos sigamos avanzando. Esto no nos va a atrasar, al contrario, esa es la obra que debemos hacer. En esta carrera imaginaria que nos está presentando el escritor de Hebreos, donde hay muchos testigos que están viendo o que han sido testimonio para nuestra vida. Verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ok, ¿por qué va a ser la sacudida? Bueno, porque se tiene que establecer un reino que es inconmovible, un reino que es estable, que es firme, que es eterno. ¿Y quién lo va a recibir? Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Ve la promesa detrás de las palabras ahí en ese escritor de Hebreos, en el verso 28? Hay una promesa, mi hermano, por eso también debemos mantenernos firmes y fieles. Tengamos, y habla de esta actitud del creyente, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Ya? ¿Cómo debe ser nuestro servicio a Dios? Bueno, debe ser en gratitud y tiene que ser también en temor y reverencia. No es nuestro cuate, no, es nuestro Dios, nuestro Señor. No es el jefe el que está ahí arriba, no. Es nuestro Dios y nuestro Señor. Nuestra reverencia, temor. A eso nos exhorta estos pasajes. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto no es un juego, mi hermano, esto de la iglesia no es un juego. Esto no es un club donde me gusta estar con un grupo de personas porque nos llevamos bien y hay amor y qué bonito es habitar los hermanos. Por eso me gusta estar ahí. No, el escritor de Hebreos dice, no, hay algo mayor. Esto es algo a través de la fe que te mete en un pacto, que te acerca a algo más sublime, algo mayor, algo celestial, algo divino, algo eterno, pero que demanda santidad, esfuerzo, sacrificio, buscando la paz. Y debemos continuar sin desmayar en este camino de la fe. Verso 29 termina con una afirmación bastante, no solo firme, sino grave. ¿Por qué nuestra actitud hacia Dios debe ser de gratitud? ¿Por qué nuestro servicio a Dios debe ser en temor y en reverencia? Bueno, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Y eso nos trae a la memoria lo que ya nos había explicado acerca de Sinaí. Aquellos no se acercaban porque había una amenaza al que se acercara. Su vida podía terminar. Y ahora nos está diciendo a nosotros, bueno, tú que ya te puedes acercar, no se te olvide que debe ser con temor y con reverencia. Porque este fuego consumidor del pasado es el mismo fuego consumidor de hoy. Una bonita exhortación, un momento para analizar y ver nuestra forma de acercarnos a este Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Con reverencia? ¿Con temor? ¿O nos metemos a su presencia como que si fuera a saber qué cosa? Si es que llegamos a su presencia, ¿no?
Debe haber reverencia y debe haber temor. Debe haber una actitud de agradecimiento. Debemos ser de los inconmovibles, porque el reino que se nos está otorgando es un reino inconmovible. Muy bonito este pasaje, versos 12 al 29 de Hebreos. Un poquito corto. La siguiente semana estaremos tocando el capítulo 13 y el subtítulo acá en mi Biblia dice los deberes cristianos. Entonces empuja más a esta obra que la iglesia tiene que estar practicando el día de hoy, ¿no? Así que, pero eso será la siguiente semana. Así que el día de hoy, bonito estudio a través de Hebreos capítulo 12, del verso 12 en adelante, del 12 hasta el 29, ¿no? Espero que haya sido de bendición para ti. Espero que haya sido beneficioso para tu conocimiento, tu crecimiento espiritual. Espero que haya puesto un reto Dios en tu corazón. Espero haber sido claro para haber comunicado el mensaje también. Y que tu corazón pueda tener alguno de todos los puntos que este pasaje menciona, alguno que quede claro en tu mente donde haya un reto. Donde tú digas, ok, ahora me corresponde a mí actuar de esta manera en la vida, hacer estas cosas en la vida, buscar o anhelar estas cosas en mi vida espiritual, qué sé yo. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón y ha puesto una demanda. Ahora te toca a ti responder. Así como a mí. Cada vez que leemos esto, nos pone una responsabilidad a todos, no solamente a uno o a otro, ¿no? Así que, mi hermano, mi hermana, bendiciones. Te amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchos saludos y abrazos de parte de mi esposa. Síguela teniendo en tus oraciones, por favor. Nosotros creemos en un Dios que sana, en un Dios que hace milagros, en un Dios que escucha las oraciones de sus hijos, en un Dios que puede poner la mano y restaurar aquello que se ha dañado. Sea de quien sea la culpa, sea de un virus, sea de qué sé yo, del ambiente en que vivimos, no importa, Dios puede venir y restaurar todo. Así que eso es lo que nosotros creemos, por eso te pedimos que ores por mi esposa. Y por aquellos también que sabemos que están todavía un poquito enfermos. La hermana Noelia está un poquito enferma, todavía tiene una tos. Nuestra hermana Eva parece que todavía tiene algunos mareos por ahí. Daniel también, nuestro hermano Daniel. Adolfo Pitones, si te acuerdas de él, también algunos mareos. Y por ahí hay otra hermana Alicia, creo que también tiene algunas secuelas. Así que tengan en sus oraciones, a cada uno de nuestros hermanos y a todos aquellos que no sabemos que tienen algún problema de salud, pues, y tú si sabes, pues tenlo en tus oraciones. Nuestro hermano Rubén también en tus oraciones, a Javier y a Rocío Herculano también en tus oraciones, y a todos aquellos que no se me vienen a la mente ahorita en este preciso momento. Sigamos orando, porque Dios obrará en su momento, ¿no? Así que inclina ahí tu rostro, cierra tus ojos y vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy. Nos recordaste que debemos mantenernos en santidad y buscarla y luchar por ella. Nos recordaste que debemos esforzarnos, no desmayar, sino continuar. Nos recordaste de que en nuestra comunidad cristiana pudiera haber alguno que se debilita y debiéramos extenderle la mano y ayudarle para que continúe su carrera. Nos recordaste que estamos en un pacto nuevo y que nos hemos acercado a través de la fe a algo mucho más grande. No algo tangible y palpable, sino algo divino, celestial. Pero también nos recordaste de que nuestro corazón debe ser agradecido, debe ser temeroso y debe ser reverente. Ayúdanos a cumplir aquello que tu palabra puso en nuestros corazones el día de hoy. Queremos honrarte, agradarte en todo lo que hagamos. Bendícenos, Padre, y bendice a cada uno de aquellos que están viendo a través de estas pantallas. Bendice a aquellos que
Quizá no están viendo en este preciso momento que está pasando por primera vez el video, sino aquellos que después de algunos días ya puesto el video lo están viendo. Quizá aquellos que por primera vez se acercan a este canal y vieron este video. Bendíceles, fortaléceles. A todo aquel que todavía no te ha conocido, toca su corazón y convéncelo de la necesidad de su salvación, que se encuentra solamente en ti, nuestro mediador. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Así que dale un like, mi hermano, al video. Compártelo si fue útil para ti, compártelo. Si no te gustó, pues dale 2 veces a la manita para abajo para que quede bien seguro el asunto. Y ponlo en tus redes sociales y cuéntale al mundo las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que pases feliz noche. Recuerda que a las 2 de la tarde estaremos por este canal el domingo y el miércoles y viernes a las 7 estamos por este canal. Estudiando la palabra de Dios, el tiempo está cerca, Cristo viene pronto y es necesario que nosotros nos apliquemos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que pases una noche llena de bendiciones. Bye.